Hola a todos y todas. Les doy la bienvenida a la primera sesión asincrónica de aprendizaje. Las otras actividades eran, cierto, como actividades más orientadas al autoaprendizaje. Así que esta es nuestra primera instancia y espero que sea de provecho y que sea una oportunidad también para integrar las lecturas y videos vistos en la semana 1. El tema principal de esta sesión es contrastar, ¿cierto?, los enfoques andragógico y constructivista para comprender el aprendizaje en la adultez. Porque es importante revisar este contenido porque va a permitir tener a la vista estos enfoques al momento de diseñar una experiencia de aprendizaje. No da lo mismo ocupar uno u otro enfoque, porque estos enfoques van delimitando la comprensión respecto de cómo se concibe el aprendizaje en la adultez y cómo debiese ser el diseño de esa experiencia. Tomar en cuenta uno y otro y distinguir cuáles son sus puntos de encuentro y desencuentro va a permitir tomar decisiones conscientes a quien diseña el proceso de aprendizaje, y va a poder como tener en cuenta cuáles son los elementos que favorecen u obstaculizan el aprendizaje y el proceso de transformación de los sujetos que están en este aspecto, en este ámbito de formación, y tenerlos como presentes en todo momento, ¿no? Y poder prever de alguna manera lo que va a suceder con la trayectoria de aprendizaje de sus destinatarios y destinatarias. Entonces, vamos a hacer una breve síntesis respecto de lo que nos decía el doctor Fache respecto de la andragogía. ¿Qué es la andragogía? La andragogía es un modelo educativo, ¿cierto?, surgido por ahí por los años 60 y que tiene mucho énfasis, mucho auge en los años 80, y que concibe la necesidad de establecer una gran diferencia entre la manera en que se enseña a los adultos y la manera en que se enseña a los niños. Entonces, su primera gran postura es proponer que hay una diferencia sustantiva entre cómo se aprenden estas dos etapas distintas de la vida. Plantea que la adultez es un proceso de maduración en donde uno va desarrollando una serie de experiencias y que van a ir, ¿cierto?, a entrar en juego cuando se está en un proceso de formación. Define, ¿cierto?, la andragogía y dentro de sus principios cuál es la característica de este perfil e indica que los adultos y las adultas en general comparten dos características fundamentales. Mientras se va desarrollando ese proceso de maduración, ellos van pasando de una fase de dependencia a un proceso de autodirección. Y esto va a ser, ¿cierto?, cada vez más importante en el transcurso de la trayectoria de aprendizaje de esa persona. También habla, ¿cierto?, de la importancia de la experiencia previa. En este proceso de maduración se van acumulando, ¿cierto?, se van alcanzando determinadas acciones en la trayectoria de un sujeto, que estos van a estar en juego. Estas experiencias previas van a entrar en juego en el proceso de aprendizaje cuando se está en el contexto de formación. Y que cuando una persona que está en un proceso de formación tiene sumamente claro hacia dónde quiere dirigirse, cuáles son sus metas y objetivos y qué debe hacer para lograrlo. En ese sentido, y es por eso que Michael Nowcett habla de esta relación de dependencia-autodirección. En un principio está mucho más vinculado con el formador o formadora para de a poco, ¿cierto?, a medida que va teniendo más claridad sobre los fines y propósitos que se están dando en el contexto de formación, va a poder alcanzar un determinado grado de autonomía. Finalmente, considera que la persona que está en un contexto de formación de adulto plantea, ¿cierto?, o tiene a su base
una motivación intrínseca, lo que estaría asociado, ¿cierto?, también a tener claridad respecto de las metas que se tienen en un momento dado. Bueno, la pregunta que me gustaría hacerles a quienes están en este curso antes de pasar a la siguiente lámina es si consideran que estos elementos que están a la base de la propuesta andragógica de Michael Knowles hacen sentido y tienen efecto en todo evento y lugar. ¿Habrá una forma de ser adulto y aprendiz adulto y adulta? ¿O habrán ciertas características que son discutibles? Esa pregunta no solo la hacemos, ¿cierto?, en el contexto del curso y se las dirijo a ustedes, sino que hubo una revisión de otros autores respecto a estos planteamientos y que un poco cuestionan la validez y aplicabilidad de estas nociones de los aprendientes adultos. Es por eso es que es tan importante, ¿cierto?, contrastar este marco de referencia, porque puede haber dentro de estos supuestos algunos elementos que podrían obstaculizar el logro de nuestros propósitos cuando diseñamos un taller orientado al público adulto. Quienes se han hecho la pregunta sobre la validez de los fundamentos de la propuesta andragógica de Knowles están considerados, por ejemplo, en las investigaciones de Etienne Bourgeois y también en Chile el discípulo de Etienne Bourgeois, que es Cristian Sebastián. Vamos a considerar principalmente las preguntas que se formuló el primer autor sobre esta validez, ¿no?, del marco de referencia de Michael Knowles. ¿Todos y todas los adultos aprenden de la misma manera? ¿Es posible distinguir o hacer cuadrar en esta serie de descriptores de las características del aprendiz adulto? ¿Podrán caber todas las formas de ser adulto? Y ser adulto también aprendiz. ¿Son la autonomía y la motivación un producto de la maduración? ¿O se puede gestionar la autonomía y la motivación en un momento, en el diseño, ¿cierto?, de experiencias de aprendizaje adulto? Los adultos aprenden así, de manera autodirigida y buscan cómo resolver problemas de la vida real siempre y en todo momento, en todo lugar. Y más importante aún, la pregunta más relevante que se hace Etienne Bourgeois es la siguiente: ¿hay una diferencia fundamental y profunda entre el aprendizaje en la niñez y en la adultez? ¿Hay una diferencia estructural y que tenga una base científica que pueda ser como inconfundiblemente innegable? Bueno, en esa revisión y en esas preguntas que interpelan a la teoría de Michael Knowles sobre la andragogía, surgen algunas respuestas. Y lo que Etienne Bourgeois y después retoma Cristian Sebastián en otras investigaciones es llegar, ¿cierto?, a establecer o ir en el proceso de construcción de una teoría de aprendizaje adulto que, en primer lugar, tenga validez científica, que tenga también una validez ética y que también considere principios pedagógicos que sean aplicables a distintos espacios y que respete también la noción del aprendizaje a lo largo de la vida o la educación permanente. En este sentido, Etienne Bourgeois hace como esta primera ronda, ¿no?, de cuestionamientos, orientando esta construcción de una teoría de aprendizaje adulto, superando en primer lugar las dicotomías entre niñez y adultez. La teoría de Michael Knowles hace énfasis en que hay una diferencia. Lo que hace Etienne Bourgeois es decir, oigan, parece ser que acá se está poniendo como en confrontación dos elementos que en verdad no debiesen tener una diferencia.
¿Y por qué no debiesen tener una diferencia? Porque en verdad lo que hay que hacer es instalar la pregunta por el aprendizaje, más que por el destinatario o destinataria o las características del destinatario o destinataria. Aquí es donde se instala la pregunta principal de la teoría del aprendizaje adulto desde el enfoque constructivista. Y es por eso que recoge como marco teórico los principios del desarrollo humano y de la teoría del aprendizaje bajo el enfoque de Piaget principalmente. También revisa otros postulados y otros planteamientos, pero que tienen esta validez y solidez científica. Uno de los grandes cuestionamientos que hace Etienne Bourdieu al marco teórico de Michael Knowles es que no tiene validez científica y por tanto no tiene validez transcultural y no tiene evidencia basada en la experimentación. Etienne Bourdieu dice que los planteamientos de la andragogía son más bien un cúmulo de apreciaciones sin sustento teórico. Es bien rudo al respecto este autor. Si bien la teoría del aprendizaje adulto propuesto por Etienne Bourdieu es duramente cuestionador de la propuesta de Michael Knowles, hay algo que sí comparten. Y eso es importante establecerlo desde el inicio, que es el reconocimiento del aprendizaje previo. Michael Knowles habla de la experiencia previa, pero acá Etienne Bourdieu habla más bien del aprendizaje previo y de algunos elementos que diferenciarían, ¿cierto?, al destinatario y las características del destinatario adulto, ya no desde del razonamiento de cómo se aprende, sino de las características del destinatario de la propuesta educativa. Y así como esta teoría del aprendizaje adultos va, ¿cierto?, a preguntarse más por el aprendizaje que por las características de los destinatarios, también hace una diferenciación bien importante, que es la diferenciación respecto del aprendizaje en un contexto de formación. Para este autor no es lo mismo aprender de manera informal a lo largo de la vida, en tu experiencia siendo adulto y adulta, que aprender en un contexto de formación con otros y otras y un profesor o profesora o un moderador o moderadora o facilitador del aprendizaje. Hay elementos que diferencian este aprendizaje respecto a la informalidad y que es sumamente importante tener presente al momento de diseñar experiencias de aprendizaje. Estos elementos o tener esta diferenciación en el contexto de formación va a poder distinguir factores que obstaculizan o intervienen negativamente en el desarrollo de los objetivos de nuestras propuestas educativas. Haciendo énfasis en la idea de que lo importante es el aprendizaje antes que las características de los y las destinatarios, es que vamos a tomar, ¿cierto?, como marco de referencia fundamental este proceso de aprendizaje bajo el enfoque constructivista piagetano. Bourdieu hace mucho énfasis en eso, que es desde la perspectiva piagetana donde se recoge esta noción principal. Y esta noción principal plantea que el aprendizaje es un proceso de transformación de estructuras de conocimiento previo que están, ¿cierto?, a nivel interpsíquico, es decir, en la persona. Y que en ese proceso de transformación deben ocurrir algunos elementos para que esto se potencie. En este sentido, un nuevo aprendizaje implica necesariamente
que haya una estructura de conocimiento previo que esté operando al momento de, ¿cierto?, confrontar nueva información o cuando estamos frente a un nuevo estímulo. Y para que este proceso de transformación se dé, es condición necesaria que estemos frente a un conflicto cognitivo. Un conflicto cognitivo es la característica principal de esta noción o este enfoque. Y el autor llega a ser sumamente drástico al decir que sin conflicto cognitivo, la posibilidad de generar un proceso de transformación es muy difícil. Es importante tener la idea, ¿cierto?, siempre presente el conflicto cognitivo para generar un desequilibrio. Desequilibrio que va a poner en tensión el nuevo aprendizaje potencial con la estructura de conocimiento previo. Y aquí me quiero detener un poco, porque desde este enfoque y respondiendo a la pregunta del aprendizaje antes que las características del aprendiente, es que puedo tener sucesivos conflictos cognitivos y no por eso necesariamente voy a lograr una transformación o un aprendizaje nuevo. Puede ser que en ese proceso constante de estar confrontando mis saberes previos con un nuevo estímulo, puede que a veces no necesariamente llegue al punto de generarme un conflicto o no darme cuenta que estoy frente a un conflicto. Aquí es sumamente importante el ejercicio de la toma de conciencia respecto de eso. Y solo entonces, cuando logro darme cuenta como sujeto de aprendizaje que estoy en una situación de conflicto donde no puedo resolver una situación o lo que yo estoy ocupando en ese momento no me es útil para resolver la situación en la que estoy, es que puedo posibilitar el surgimiento de esta transformación y poder acomodar mi estructura de conocimiento previo para que yo pueda aplicar este nuevo conocimiento en un nuevo espacio de aplicación, o un nuevo ejercicio, una nueva situación, una nueva realidad. Para hacer énfasis en esta idea, lo vamos a revisar de todos modos en otras lecturas, pero para que quede sumamente claro, vamos a concebir desde el enfoque del aprendizaje adulto, vamos a concebir el aprendizaje como la transformación de una estructura de conocimiento previo, en donde a través del conflicto cognitivo voy a poder agudizar o aumentar las probabilidades de que la transformación de mis conocimientos se dé, siempre y cuando este conflicto cognitivo sea organizado, sistemático y que tenga la suficiente potencia como para poder generar este proceso de acomodación en el en el mediano o largo plazo. ¿Se acuerdan que anteriormente estábamos mencionando la idea de que Etienne Bourgeois diferenciaba el aprendizaje del aprendizaje en contexto de formación? Bueno, esto tiene que ver por lo siguiente. Si ustedes bien recuerdan el video de David Eagleman, él decía que el cerebro adulto es capaz de transformarse en cada experiencia que vive. Enamorarse, estar con amigos, tocar instrumentos, ir a otro lugar, estudiar un mapa tan complejo o una ruta o distintas rutas para viajar en un taxi, ¿no? Y convertirse como en un taxi driver
como lo plantea en el video, ¿no? Todas esas situaciones van a permitir que mi cerebro se transforme, cambie, sea plástico. Pero varios de los elementos que mencionó el autor obedecen a un plano, ¿cierto?, más bien personal. Puede ser que mis mayores aprendizajes estén en un contexto que no necesariamente sea el contexto educativo, pero que de todos modos van a tener la potencia de transformar la idea de quién yo soy a lo largo de la vida. Entonces surge la pregunta respecto de que si este aprendizaje que ocurre en mi vida cotidiana tiene validez en un contexto de formación. Y lo que dice el autor Etienne Bourdieu es que sí. Sí, este modelo que acabamos de explicar de conflicto cognitivo, tensión, asimilación, acomodación, tiene validez en el contexto de formación y que hay factores que lo potencian, lo facilitan o bien lo pueden obstaculizar. Y de aquí viene la relación entre la relación del contexto de formación o el aprendizaje del contexto de formación con las características del destinatario. ¿Se acuerdan que Michael Knowles hablábamos que en un principio ponía el énfasis en las características de los destinatarios antes que en el aprendizaje? Bueno, en este enfoque, las características de los aprendientes o de los aprendices tiene valor en tanto primero se concibe que el aprendizaje ocurre en la niñez y en la adultez superando esta noción de igual manera. Es decir, la forma en que se aprende es similar en la niñez y en la adultez. Se supera esa dicotomía. Pero lo que sí es importante considerar en la adultez y que es sumamente importante al momento de diseñar experiencias de aprendizaje para este perfil etario son los elementos que vamos a mencionar a continuación y que son los factores que intervienen en el aprendizaje. Entre esos factores que intervienen en el aprendizaje está la trayectoria identitaria de la persona, la trayectoria biográfica y la trayectoria de aprendizaje. ¿Qué vamos a entender por trayectoria identitaria? Vamos a entender como la historia del cómo se ha visto un aprendiz a lo largo de su vida. Tal como mencionaba el video de David Eagleman, una de las grandes diferencias entre la manera en que se concibe la adolescencia o la juventud respecto de la adultez es que hay una estabilidad respecto de cómo me miran los otros. En el experimento es sumamente claro. Hay un joven que está, ¿cierto?, en una vitrina y que está siendo sujeto de la observación de otras personas y que los niveles de estrés aumentan porque la forma en que otros lo perciben incide en su propia forma de verse a sí mismo, a sí misma. Pero cuando ponen a esta mujer, ¿cierto?, en esta vitrina y es sometida a observación, los niveles de estrés y de ansiedad son relativamente bajos. La explicación que da David Eagleman respecto a este fenómeno es que la forma en que otros observan a una persona en la adultez ya no es determinante en la forma en que se concibe a sí mismo. Y entonces, esta forma de mirarse a sí mismo siendo adulto en un contexto de formación es importante de tenerse presente, porque un elemento que va a servir para promover el involucramiento de los sujetos en el proceso de aprendizaje va a ser qué tan potente va a ser la experiencia para modificar la idea del sí mismo o de sí misma en el proceso de aprendizaje. Otro elemento importantísimo a considerar en el diseño de experiencias de aprendizaje en un contexto de formación destinado a adultos y adultas es la trayectoria biográfica. Que es cierto está lo que había dicho como informalmente Michael Knowles sobre la experiencia previa.
nosotros tenemos una experiencia previa que se sustenta en lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Y eso es importante de tenerlo presente cuando se diseña una experiencia de aprendizaje destinada a este perfil. Es tan importante estos elementos que Tian Bourgeois dice que estos pueden ser obstaculizadores o pueden ser como generar como elementos de apertura para que una persona permanezca y se involucre en un proceso de aprendizaje en un contexto formal. Otro elemento que está presente al momento de considerar el aprendizaje en los contextos de formación es aquello que sabemos previamente o nuestra experiencia formal o informal en los procesos de enseñanza. ¿El público destinatario ha tenido experiencias previas? ¿De qué tipo? ¿Cómo han sido esas experiencias? ¿Cómo se ha relacionado el aprendiz con sus facilitadores de aprendizaje, sus docentes, sus profesores o profesoras en el pasado? Eso también está involucrado y puede ser un factor que incida en el involucramiento de las personas en esta experiencia de aprendizaje. En ese sentido, también debemos tener presente factores del contexto de formación que inciden, ¿cierto?, en el logro de los propósitos de nuestro diseño de experiencia destinados a personas a jóvenes y adultas, principalmente adultas. Estos factores que favorecen la experiencia tienen como asidero en los siguientes elementos. Considerar que el aprendizaje no se da de manera exclusiva estando en solitario. Para posibilitar la experiencia de aprendizaje, es importante tener en cuenta que esto no se da de manera individual, se da de manera colectiva con otros y otras. Considerando el valor de los otros y otras en el proceso de aprendizaje, voy a poder tal vez explorar, potenciar y poder agilizar también la ocurrencia de conflictos cognitivos, porque hay otros que me van a estar a mí mostrando otras maneras distintas de hacer lo que normalmente hago, o lo que mi trayectoria identitaria o biográfica me decía que estaba lo correcto, otro podría confrontarlo. Y entre mayor oportunidad tenga de confrontar esas ideas con otros, mayor es la posibilidad de poder transformar mis aprendizajes previos. Para que esta posibilidad surja, es importante tener claro la noción de espacio protegido, que puede actuar como facilitador de la experiencia de aprendizaje en un contexto adulto. Y la noción del espacio protegido es sumamente valiosa porque tiene que ver con aquello que me va a posibilitar a mí entrar en la apertura para poder mostrar parte de mi trayectoria identitaria, biográfica y experiencia previa con un grupo de confianza en donde pueda cometer errores y en donde y además pueda revertir mi pensamiento si creo que estoy en lo incorrecto. Ahí el rol, ¿cierto?, de la persona que está moderando el espacio de aprendizaje es sumamente relevante. Relevante porque va a moderar a este grupo de personas, va a actuar como facilitador del aprendizaje, promoviendo estos elementos para potenciar esta apertura que nombrábamos en un principio. Para que eso ocurra, es sumamente importante tener presente de quién modera y quién actúa como facilitador del aprendizaje, que tome conciencia que está en una relación de poder. Y esa relación de poder se va a disminuir, ¿cierto? En una situación de poder que está en una brecha y que es necesario que eso en un espacio de entorno adulto vaya, ¿cierto?, cerrándose la brecha respecto a la asimetría, entendiendo que son pares que están en un proceso conjunto de aprendizaje y que la experiencia de los aprendices
también va a potenciar la experiencia del facilitador de aprendizaje y que esta relación donde el facilitador sabe que está en una relación, comparte consensuadamente el poder con los aprendices para generar condiciones propicias para potenciar el conflicto cognitivo, la generación de alternativas y la apertura de las trayectorias identitarias biográficas para generar mejores condiciones para que los adultos y adultas de ese taller lo puedan aprender de la mejor manera posible. Síntesis. Ahora estamos entrando ya y vamos a ir cerrando este proceso, que seguramente ha sido bastante intenso desde el punto de vista conceptual, pero que van a poder repasar de distintas maneras en las lecturas que vienen. Pero ¿qué es lo importante? Retomando el objetivo de esta sesión, que era entrar en contraste entre la teoría de aprendizaje adulto con la noción de andragogía de Michael Knowles. Para entrar en esta síntesis, importante recordar lo siguiente. La andragogía plantea una dicotomía, en principio, entre un aprendizaje en la niñez y en la adultez. Sitúa entonces que las características de los diseños de experiencias de aprendizaje en este sentido están más de la mano con las características del aprendiz adulto que con el enfoque orientado en el aprendizaje. Por otro lado, hace énfasis en la motivación y autodirección, entendiendo que la adultez es un proceso de maduración y donde está cierto dado el aprendizaje previo. Entonces, un aprendiz adulto tiene muy claras cuáles son sus fines, sus propósitos, toma decisiones conscientes y son persistentes en eso, en ese sentido. ¿Qué es lo que dice la teoría del aprendizaje adulto al respecto? Y también lo que ha dicho el doctor Fache sobre la andragogía, que esto más bien corresponde a una caracterización de este perfil que no tiene necesariamente un correlato con evidencia científica y que tenga una validez transcultural, pero que sí es la primera piedra para poder hablar sobre diseños de experiencias de aprendizaje orientado a este perfil. Eso es innegable. Y por otro lado, la andragogía, y aquí en nexo con el aprendizaje adulto, hace énfasis en la experiencia previa. Desde la teoría del aprendizaje adulto, la experiencia previa se va a entender como un elemento fundamental del aprendizaje, que más allá del destinatario, las características del destinatario, se va a entender siempre como la transformación de las estructuras de conocimiento previo que está siendo posibilitado por el sucesivo conflicto cognitivo. Y en ese sentido, el aprendizaje previo es un insumo fundamental o un requisito fundamental que esté abierto, disponible al momento del aprendizaje para que eso se transforme. No hay aprendizaje desde cero, se parte el aprendizaje desde una base y esa base es la estructura de conocimiento previa o el aprendizaje anterior, que la andragogía ya lo tenía presente cuando surgen, ¿cierto?, estos 5 pilares. Por otro lado, si bien pone el foco en el aprendizaje, al mismo tiempo la teoría de aprendizaje adulto diferencia el aprendizaje formal o a lo largo de la vida que yo tengo en mi experiencia de ser en este mundo, la diferencia del contexto de formación. Y dice que en el contexto de formación hay factores que lo facilitan. Entre esos factores que lo facilitan están, ¿cierto?, las características del aprendiz, y que lo que antes llamaba la andragogía la experiencia previa, la teoría del aprendizaje adulto lo denomina trayectoria identitaria, trayectoria biográfica, trayectoria previa de aprendizaje. Y así, como hay factores que lo facilitan desde el punto de vista de los destinatarios y destinatarias, también hay factores que facilitan desde el punto de vista de la organización o desde la institución donde nos regimos.
donde se considera y se basa la idea o se potencia la idea de que el aprendizaje es social, en donde se considera que el espacio de aprendizaje es un espacio protegido para que las personas abran sus experiencias previas, abran su potencial de identidad y que estén dispuestos, ¿cierto?, a mostrar parte de su biografía para potenciar el involucramiento de estas en el proceso. Y también que hay una condición institucional donde el poder en la sala de clase sea compartido entre el facilitador y los destinatarios de la propuesta. ¿Para qué? Para que el destinatario se involucre, que aquí es muy importante y con esto cierro. En la teoría del aprendizaje adulto ya no hablamos de motivación o autodirección, sino que hablamos de involucramiento, porque son factores, ¿cierto?, que son agenciables desde el punto de vista de quien diseña y quien modela la experiencia de aprendizaje y pone el énfasis no en la capacidad del sujeto, sino en las condiciones institucionales que facilitan la experiencia y el logro de los objetivos de aprendizaje. De esta manera, vamos a dar por cerrada esta primera sesión asincrónica y más allá de lo autoformativo, dejándoles como la puerta abierta a que puedan en el foro ir dejando sus impresiones y ver cómo, y dejando estas impresiones siendo súper claros respecto de qué cosas han cambiado, respecto de la primera vez que postearon en el foro sus ideas previas a la fecha, con la lectura del Dr. Fache, con la revisión del video de David Eagleman y con la revisión de estos enfoques de andragogía y teoría del aprendizaje adulto que hemos revisado a la fecha. ¿Qué es lo que se viene luego de estas 2 primeras semanas? Se viene la revisión y la profundización de las nociones que favorecen el aprendizaje desde la teoría constructiva. Posteriormente, la revisión de metodologías que sean óptimas y pertinentes para el perfil adulto. Y posteriormente, el abordaje de los elementos a tener en cuenta al momento de diseñar una propuesta de aprendizaje. Las próximas 2 sesiones sincrónicas están justamente relacionadas con la metodología y con el repertorio de metodologías para potenciar el aprendizaje en la adultez y algunos elementos claves para el diseño, desde los objetivos hasta los recursos de aprendizaje. Los dejo sumamente invitados e invitadas a seguir participando de este taller y haciendo sus preguntas, enviando sus preguntas a través de mensaje hacia mí o dejándolos también en un foro de discusión y que podamos ver todos y todas. Que estén muy bien, estamos en contacto.